Imagínate acostar a tu hija de 8 años, darle un beso de buenas noches y no volver a verla nunca más. Se suponía que sería una noche normal, pero a las 3 de la mañana, el silencio de la casa se rompió por un ruido que provenía de la habitación de las chicas. Cuando mamá se levantó a comprobarlo, todo parecía normal. Sin embargo, solo lo parecía. A la mañana siguiente, Kirsten Hatfield estaba desaparecida. La ventana del dormitorio estaba entreabierta y lo que encontraron afuera, un trozo de ropa interior infantil, manchado de sangre, convirtió esa casa en una escena de un crimen. Durante 18 años, nadie supo con certeza qué sucedió. Una niña arrancada de su propia cama, sin testigos, sin pistas concretas. Hasta que en 2015, un detalle que pasó desapercibido durante casi 2 décadas, reveló una verdad brutal e increíble. ¿Quién se llevó a Kirsten? ¿Por qué nunca la encontraron? ¿Y cómo pudo pasar desapercibido un vecino que estuvo allí todo el tiempo? Lo que estás a punto de escuchar es una de las historias más perturbadoras y misteriosas de la historia criminal estadounidense. Pero antes de contároslo en detalle, revisa si ya estás suscrito al canal para no perderte los mejores documentales sobre crímenes reales. En la pequeña ciudad de Midwest City, Oklahoma, el 13 de mayo de 1997, comenzó como cualquier otro. El ambiente estaba tranquilo, las calles estaban tranquilas y no había ningún indicio de que aquel martes quedaría grabado para siempre en la memoria de una familia. Kirsten Hatfield, una niña de 8 años, vivía con su madre, Shannon, y su hermana menor, Faith, que tenía solo 3 años. Shannon era madre soltera y enfrentó dificultades, pero hizo todo lo posible para mantener la rutina de sus hijas con amor y cuidado. Esa noche, como de costumbre, acostó a las niñas, los besó a cada uno, cerró la puerta y se fue a descansar. Alrededor de las 3 a.m., Shannon se despertó con un ruido que provenía de la habitación de sus hijas, un sonido sutil, casi insignificante. Cuando fue a revisar, vio a los dos aparentemente durmiendo. Nada parecía fuera de lugar. Ella regresó a la cama, sin saber que ese breve momento de vacilación lo cambiaría todo. A las 6:30 de la mañana, comenzó la pesadilla. Shannon fue a despertar a Kirsten, pero la cama estaba vacía. La ventana del dormitorio, que había estado cerrada la noche anterior, ahora estaba entreabierta. Afuera, la escena era de puro horror. La ropa interior de Kirsten estaba en el patio trasero, cubierta de sangre. La policía fue llamada inmediatamente. Un rastro de sangre en la ventana sugería que Kirsten había sido secuestrada a la fuerza. No había señales de lucha, ningún ruido, ningún testigo, ningún vecino oyó gritos. No se observaron vehículos sospechosos. Fue como si la niña hubiera sido tragada por la noche, en silencio. La noticia se difundió rápidamente. Un niño secuestrado de su propia habitación mientras dormía. El miedo se extendió por toda la comunidad. Las puertas empezaron a cerrarse con más fuerza. Los padres abrazaban a sus hijos con más frecuencia, pero para Shannon no hubo consuelo, solo un vacío creciente y una pregunta que resonaba sin respuesta. ¿Quién se llevó a Kirsten? La escena que encontraron los investigadores en la mañana del 13 de mayo de 1997 era inquietante. La ventana del dormitorio de Kirsten fue cerrada a la fuerza y se veían manchas de sangre, tanto en el marco como en el alféizar. En el césped, cerca del costado de la casa, estaba la ropa interior de la niña, manchada de sangre. Esto eliminó cualquier posibilidad de escape voluntario. No era un niño que se había escapado, fue un secuestro con signos de violencia. La pequeña Faith, de tan solo 3 años, estaba sola en su habitación cuando su hermana desapareció. En estado de shock, apenas podía comprender lo que había sucedido. Días después, acompañada por una psicóloga infantil, solo logró decir una frase: un hombre malo se llevó a mi hermana. Era pequeño, pero suficiente para confirmar lo que todos ya temían. Kirsten había sido secuestrada mientras dormía, y Faith había presenciado, o al menos notado, el horror, sin poder detenerlo. La policía de Midwest City reaccionó rápidamente. Se organizaron inmediatamente equipos de búsqueda. Los perros rastreadores rastrearon el vecindario, zonas boscosas y lotes baldíos. Helicópteros sobrevolaron la región. Los agentes tocaron puertas, hablaron con los residentes, tratando de encontrar alguna pista, algún ruido inusual, algún movimiento sospechoso, pero nadie vio nada.
No se oyeron gritos, sin testigos. Aún así, una mujer del barrio acudió a la policía con una historia curiosa. Dijo que su novio había confesado estar involucrado en la desaparición de Kirsten. La declaración dejó a los investigadores en alerta, pero al comprobar la coartada del hombre, empezó la frustración. Estuvo en un bar esa noche hasta las 4 de la mañana, rodeado de testigos. La denuncia era falsa. Otra línea de investigación surgió de la propia Shannon. La madre de Kirsten tenía una historia complicada con las drogas. Algunos detectives comenzaron a plantear la hipótesis de que el crimen podría estar relacionado con deudas con narcotraficantes o represalias pasadas, pero no había ninguna prueba concreta de ello, ninguna amenaza previa, no hay nombres sospechosos, y Shannon, desesperada, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para encontrar a su hija, incluso enfrentarse a su propio pasado. El caso comenzó a ganar repercusión nacional. Los programas de televisión cubrieron la desaparición. Se distribuyeron volantes con la cara de Kirsten en todo el estado. Pero los días se convirtieron en semanas y las semanas se convirtieron en meses. Sin ningún progreso real, el silencio era ensordecedor y poco a poco, el caso de Kirsten Hatfield fue devorado por el tiempo. Pero no para la madre. Shannon se negó a aceptar que esta sería simplemente otra tragedia olvidada en las estadísticas. Comenzó a estudiar el comportamiento criminal, a entender cómo funcionaba el sistema penal, y se convirtió en agente de libertad condicional, en un intento desesperado por quizás reconocer algún patrón, algún rostro, alguna historia que se conectara con la de su hija. Durante este periodo surgieron varias pistas. Muchos de ellos son falsos, como aquel de 2014, cuando una mujer encontró el diario de su abuela fallecida, donde supuestamente había una confesión de su propio hijo sobre el asesinato de Kirsten. Las páginas tenían detalles gráficos y oscuros. La policía consideró esa posibilidad, pero tras la investigación quedó claro, todo era una invención, otro golpe de esperanza frustrada. En 2015, el caso Kirsten cumplió 18 años. La niña, si viviera, tendría 26 años. A estas alturas, ya había quienes consideraban que quizá nunca sabríamos qué ocurrió realmente aquella mañana, que tal vez ese nombre se convertiría en uno más entre las miles de desapariciones sin resolver en Estados Unidos. Pero el destino tenía otros planes, y lo que estaba a punto de revelarse sorprendería incluso a los investigadores más experimentados. Durante casi 2 décadas, el caso de Kirsten Hatfield permaneció envuelto en la oscuridad. Los archivos policiales acumularon polvo, los testimonios se han enfriado, y el dolor, aunque silenciado, nunca desapareció. Para Shannon, cada uno de los cumpleaños de su hija era un cruel recordatorio del tiempo perdido y del silencio de las autoridades. Pero en 2015, el destino del caso cambió de rumbo. Se ha asignado un nuevo detective para revisar archivos antiguos. Daryl Miller, con experiencia en casos sin resolver, decidió mirar el material con otros ojos. En lugar de avanzar hacia nuevas teorías, volvió a lo básico, a esa ventana, a esa sangre, a esas bragas de niño encontradas en el patio trasero. El grill hizo lo que debió haberse hecho hace años. Envió las muestras de sangre de la escena del crimen para realizar más análisis de ADN. La tecnología ha evolucionado drásticamente desde 1997. Con las pruebas modernas, es posible extraer perfiles genéticos, incluso de rasgos deteriorados. El resultado fue sorprendente. La sangre encontrada no era solo de Kirsten. Había ADN masculino mezclado, un perfil completo y desconocido. Por primera vez en casi 20 años, había algo concreto en manos de la policía. El perfil genético fue ingresado inmediatamente en CODIS, la base de datos nacional del FBI. Era el momento que Shannon había estado esperando. La ciencia, finalmente ofreciendo una respuesta. Pero el entusiasmo duró poco. No se encontraron coincidencias. El hombre detrás del ADN nunca había sido arrestado, o si lo había sido, no estaba en la base de datos con una muestra registrada. Él era un extraño. Aún así, la pista era sólida. Daryl Miller hizo entonces lo que muchos investigadores evitan. Repasó la lista de todos los que habían sido interrogados en 1997, uno por uno, incluso aquellos que habían sido rápidamente descartados. Y fue durante esta proyección cuando un nombre volvió a salir a la superficie: Anthony Palma.
Había sido entrevistado días después de la desaparición, solo como una formalidad. Vivía en la misma calle que la familia Hatfield, prácticamente al otro lado de la calle de su casa. En ese momento, dijo que no vio nada, pero que su perro había ladrado alrededor de las 3 a.m., la misma hora estimada del secuestro de Kirsten. En aquel momento, este detalle no levantó sospechas, pero ahora, 18 años después, ese mismo ladrido sonaba como una sirena. Miller obtuvo una orden para recolectar el ADN de Palma, y cuando el laboratorio hizo la comparación, la duda desapareció. El ADN, encontrado en la ventana y en la ropa de Kirsten, era el de Anthony Palma. Miller obtuvo una orden para recolectar el ADN de Palma, y cuando el laboratorio hizo la comparación, la duda desapareció. El ADN, encontrado en la ventana y en la ropa de Kirsten, era el de Anthony Palma. Fue una revelación sorprendente. El hombre que había estado en el centro de la escena desde el primer día había pasado desapercibido durante casi 2 décadas. Anthony Palma tenía 56 años, trabajó como albañil y anteriormente había servido como guarda forestal. Tenía un historial delictivo modesto, sin nada que llamara inmediatamente su atención, pero su historial mostraba conductas sospechosas con niños en otras ocasiones, aunque nunca fueron probadas ante el tribunal, un patrón que hoy podría haberse detectado antes. Durante el interrogatorio, Palma intentó mantener la calma. Dijo que nunca entró en la casa de los Hatfield, quien solo conocía a Shannon de vista, que era un buen vecino, pero la ciencia dijo lo contrario. Su sangre estaba en el alféizar de la ventana, su ADN estaba en la ropa interior de un niño secuestrado y presuntamente asesinado. Su presencia en la escena del crimen era innegable. Ante la evidencia, Anthony Palma fue arrestado y acusado formalmente del asesinato de Kirsten Hatfield. El juicio tuvo lugar en 2017. Shannon estuvo presente en todas las audiencias. Ella quería enfrentarse al hombre que destruyó a su familia. Palma mantuvo la calma. En ningún momento confesó, ni siquiera mostró remordimiento. Anthony Palma no era ningún desconocido, era el vecino, la persona que pasaba por la casa todos los días, quien conocía las costumbres de la familia, quien, de forma fría y calculada, estudiaba a su víctima y esperaba el momento oportuno para actuar. Ni siquiera necesitó invadir un entorno desconocido. Estaba en casa. Cuando los investigadores profundizaron en el pasado de Palma, descubrieron registros preocupantes, antiguos informes de conducta inapropiada con menores, acusaciones informales hechas por vecinos, pero ninguno de ellos había sido llevado adelante. Había falta de pruebas, había una falta de interés. Quizás faltó una víctima que encajara en el estereotipo que el sistema considera una prioridad. En el momento del crimen, Palma fue interrogado, pero como parecía tranquilo, cooperativo y no tenía antecedentes penales relevantes, pronto fue descartado. Un error fatal. La ironía era cruel. El asesino estaba en la lista original de sospechosos. Fue entrevistado por la policía días después de su desaparición, y nadie, absolutamente nadie, se dio cuenta del monstruo que estaba allí. Durante el juicio, Palma permaneció impasible. Repitió que nunca entró en la casa de Hatfield, quien nunca tocó a Kirsten. Incluso ante la evidencia biológica indiscutible, lo negó todo. Para Shannon, ver ese teatro de negación fue un nuevo tipo de tortura. No le bastó con haber perdido a su hija. Ahora estaba frente al hombre que había destruido su vida y se negó siquiera a decirle dónde estaba el cuerpo. Este fue el punto que más reveló a la familia y a la comunidad. El ADN reveló al autor. El tribunal aplicó la pena, pero la niña nunca fue encontrada. Y sin cuerpo, no había entierro, no había flores, no había ninguna lápida, solo un espacio vacío en el corazón y en la tierra. Las autoridades continuaron la búsqueda. Registraron las zonas por donde pasó Palma. Un detalle en particular me llamó la atención. Trabajó durante un tiempo como guardabosques, trabajando en zonas forestales remotas, muchas de las cuales eran de difícil acceso. Había cientos de lugares donde podría haber escondido un cuerpo, pero Palma nunca colaboró, y el sistema de justicia estadounidense no puede obligar a una persona condenada a confesar. En 2019, la historia tuvo un final nuevo e inesperado. Palma fue encontrado muerto en su celda, en la penitenciaría de máxima seguridad de Oklahoma. Había sido asesinado por su propio compañero de celda.
La brutalidad del crimen generó sospechas de venganza. Los agresores sexuales, especialmente contra niños, rara vez sobreviven mucho tiempo en prisión. La muerte de Palma acabó abruptamente con cualquier posibilidad de nueva información. No hay mapa, ninguna carta, ni idea. Se llevó a la tumba el secreto que solo él conocía, y eso fue lo que más devastó a Shannon. Después de tantos años de lucha, tenía el nombre del asesino, la condena, la respuesta formal, pero lo que más importaba, el paradero de su hija, seguía siendo desconocido, sin tumba, sin despedidas. No hay certeza. La justicia se hizo en el papel, pero el corazón de una madre no se calma con frases, necesito paz. Y eso, quizá, nunca lo haya hecho. El caso de Kirsten Hatfield se recuerda hasta el día de hoy como un ejemplo de perseverancia materna. Shannon nunca se rindió, convirtió su dolor en combustible, y su dedicación terminó siendo una parte esencial para mantener vivo el nombre de su hija, el tiempo suficiente para que la verdad saliera a la luz. Pero también es una advertencia sombría. ¿Cuántos otros palmatos vecinos hay por ahí? ¿Cuántos depredadores silenciosos pasan desapercibidos debido a fallas del sistema, negligencia o juicios superficiales? Si el ADN no hubiera evolucionado, si el caso hubiera sido archivado para siempre, si nadie hubiera vuelto a los detalles básicos, quizás, hoy, Anthony Palma todavía estaría caminando por las calles de Midwest City, pasando por la casa Hatfield como si nada hubiera pasado. El caso de Kirsten Hatfield nunca se cerrará en los corazones de quienes la amaron, aunque se ha revelado el nombre de su secuestrador y asesino. La ausencia del cuerpo, de las respuestas, del ritual de despedida, dejaron un vacío que ni el tiempo pudo llenar. Shannon, su madre, sigue siendo una figura de fortaleza y determinación. Incluso después de la condena, Palma continúa luchando, no solo por la memoria de su hija, sino por otros niños desaparecidos. Tu dolor se convirtió en acción. Su silencio se convirtió en una voz activa contra la negligencia investigativa y los fallos del sistema. El caso también expuso la fragilidad de las primeras horas de una investigación. Palma era uno de los vecinos, fue entrevistado, dio pistas que hoy parecen obvias, pero durante años caminó libre, protegido por la banalidad misma del mal, el tipo de depredador que se esconde a plena vista. Y si te está gustando la historia, suscríbete al canal para no perderte los mejores vídeos de crímenes reales. Kirsten tenía solo 8 años. Ella estaba en su propia habitación, un lugar donde debería haber estado más segura que en cualquier otro lugar, y fue allí mismo donde le robaron la vida. La idea de que el peligro podría estar a solo unos metros de distancia, en la forma de alguien familiar, es una de las verdades más crueles de este caso, pero aún así, hay algo que permanece: la lucha incansable de una madre, la ciencia que evoluciona, justicia que, aunque tarde, llega, y la advertencia resuena. Las desapariciones de niños no pueden ser tratadas como estadísticas. Cada caso es una vida, una familia, una historia interrumpida. Si esta historia te conmovió, considera compartir este video. Cuanto más gente sepa sobre casos como el de Kirsten, mayor será la presión para que se haga justicia y se creen sistemas de investigación más eficaces. Y si quieres seguir más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La verdad puede llevar tiempo, pero nunca debe olvidarse.